Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios y para animarnos. Es algo tan maravilloso que dice el Señor así: vuestro ánimo no se canse. Y ustedes saben que hay cosas que llegan al cansancio, pero los cristianos no nos tenemos que desanimar. Tenemos que seguir adelante porque el Señor tiene la última palabra, tiene la respuesta y así sucesivamente. Pero mientras tanto, que las cosas se abran, mientras tanto que volvamos a la normalidad, estamos ministrándonos a través de este medio que gracias a Dios lo podemos hacer. Así, hermanos, ustedes se llenan del Señor. Y hoy quisiera compartir con ustedes 5 verdades del futuro. Nos llama tanto la atención el futuro, ¿no? Que es medio incierto. Pero los cristianos tenemos, como dicen los chicos, la tenemos clara. O sea que sabemos lo que Dios nos dice. Y comenzamos con una de las verdades futuras. En el Antiguo Testamento, el destino de Israel está en Daniel 9. Cuando leemos Daniel 9, que algún día les voy a predicar sobre eso, que está hablando de las 70 semanas. Esas semanas, todavía le falta una semana para que se cumpla lo que el Señor ha dicho futuramente. Pero ahí hace un paréntesis. Llega el día de Pentecostés y Dios comienza para Israel y entra la iglesia. De eso lo vamos a explicar. Bueno, cuando comienza la iglesia, a los que se convertían se les llamaba cristianos, que comienza el día de Pentecostés. Pero también, antes de la iglesia, en el Antiguo Testamento, se los llamaba a las personas justos. No cristianos, pero justos. No eran judíos. No era el pueblo de Israel. No eran. Dice la Biblia que Dios, en Génesis, lo salvó al justo Lot. Lo sacó y no murió con el fuego y azufre. Y Dios lo llama a Abraham justo también. Y Abraham no era judío. Todavía no era el pueblo de Israel. Y así comienza a existir el cristianismo a partir del día de Pentecostés. La iglesia, ¿cómo se llama? El cristianismo comienza con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cuándo culmina la iglesia? ¿Cuándo futuramente? ¿Cuándo termina la era de la iglesia? El día del arrebatamiento, cuando venga el Señor a buscarnos a nosotros, cuando nos vamos con Jesús, cuando Él venga en el arrebatamiento, que ya lo expliqué y algún día les voy a volver a refrescar el arrebatamiento para que estemos preparados. Jesús viene a buscar a su iglesia y ahí comienza los 7 años que le faltó a Israel de las 70 semanas. Y se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación. Y ahí, de repente, nosotros escuchamos, ¿cómo? La Gran Tribulación. ¿Dónde están estos judíos? Bueno, cuando fue la invasión a Israel, primero los asirios invadieron a las 10 tribus de Israel del norte. Así, yo estoy contando como historia poquitito. Y se los llevaron. Y después quedaron las 2 tribus de Judá, quedaron que fueron llevadas cautivas también después por Babilonia. Y esas 10 tribus del norte se esparcieron por todo el mundo. Por todo el mundo. Para que usted tenga una idea. Entonces hay judíos argentinos,
judíos mexicanos, judíos chilenos, judíos americanos, se esparcieron por todo el mundo. Ahora, la necesidad de que las iglesias se cumpla todo lo que está diciendo en el mundo. Ahora, es importante, hermanos, que sepamos que a veces, en el caso de ahora que estamos pasando real, los problemas o las crisis están pasando el mundo entero. Está pasando el mundo entero esta crisis que estamos viviendo todos, y nosotros sabemos que todavía no es el fin. Esto que estamos pasando, esta crisis, esto que estamos viviendo actual, no es el fin, porque todavía falta que pasen cosas. Ahora, nosotros sabemos que políticamente tienen que pasar cosas. Por eso dije que esta pandemia no es el fin. Vienen más cosas. Y también tienen que pasar cosas porque la Biblia dice, nos está explicando, la palabra de Dios nos está explicando cómo van a venir estos acontecimientos al mundo. Y entonces nosotros leemos y vamos a leer nuestro texto, que quisiera que vamos a mirar la palabra del Señor. Dice así en Hechos capítulo 1, dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de cosas o de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. Y ahí el versículo 5 dice, porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después sigue narrando la Escritura. La segunda verdad futura es el regreso eminente de Jesús. Dice acá, mire, yo les voy a explicar. Todo lo que hablamos, todo lo que va a acontecer está escrito. No es que lo tenemos que pensar qué va a pasar, nada más que no lo sabemos, porque hay que escudriñar la Biblia. ¿Y sabe qué es la Biblia? Es como el GPS, que ahora nosotros geográficamente ponemos el GPS para encontrar los lugares. Así es la Biblia, está todo escrito. Y dice, yo voy a mandar la promesa del Padre, las voy a mandar. Dice, estando juntos, dice que no se fueran y que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que todos iban a ser llenos con el Espíritu Santo, la cual oíste de mí. Dice que les mandó y les dijo que ellos iban a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entonces, los discípulos, nosotros como cristianos, sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos. Nos convertimos, nacimos de nuevo, estamos esperando al Señor que Él venga a buscarnos. Ese es el fin de la iglesia. Y han pasado 2000 años. Pero ya estamos a las puertas. Ahora no sabemos el día ni la hora, solo Dios sabe. Y dice, por eso que el Señor nos muestra, pero antes de que venga Jesús a buscarnos, tiene que venir la confusión.
¿Y qué es la confusión? Dice la Biblia que van a aparecer falsos cristos. Falsos cristos. Y usted está escuchando ahora que la gente, no sé, está de moda las profecías ahora. Está toda la gente como que está buscando futuro, buscando las cosas, está apareciendo. Y nosotros sabemos que el anticristo, por la Biblia, va a salir de 5 naciones europeas y de 5 naciones del Medio Oriente. No sabemos dónde, pero está. Entonces, las noticias que nosotros tenemos de todas las cosas que están aconteciendo, ahora, lo más importante de las noticias malas que estamos escuchando en todo el mundo, por todos lados, porque esto es globalizado, estamos escuchando, lo más importante es que Dios nos dice a nosotros, los cristianos, acá vamos a poner los cristianos, o los justos, dice el Señor, no tengas miedo de malas noticias. No tengas miedo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que venga el Señor, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? El Señor está con nosotros todos los días. No tenemos que tener miedo porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros no nos desanimemos. Porque todo lo que uno escucha, hermano, todo se presta a confusión. Se pone acá, se pone allá, se explica. Aún en las iglesias, ¿están diciendo cada cosa? No. Nuestro GPS es la Biblia. Todo está escrito. No hay nada que agregarle. Dice en Apocalipsis 22, el que le agrega será al lago de fuego. Y el que le quita y el que le agrega. No se puede agregar nada a la palabra de Dios. Ahí terminó. Ahora vamos a ver el versículo 5. Dice así, leímos el 5, vamos a leer el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acuérdense que eran ellos discípulos. No estaban como los judíos, ya eran cristianos. Pero mire la pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les contesta? ¿Qué les contesta? En el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Tenemos 2 tiempos. El tiempo nuestro, que es Cronos, y el tiempo de Dios, que es Kairos. Dice, y en el 8 dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, porque hay tiempos y tiempos. Dice en el 8, pero lo que les corresponde a ustedes, le dice a los discípulos Jesús, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Entonces, el Señor nos está diciendo, a ustedes les toca enseñar la palabra de Dios a todo el mundo, porque Él nos mandó a todo el mundo. Mire lo que dice ahí mismo en Hechos, capítulo 3, vamos a seguir mirando Hechos, dice así, el 3, vamos a mirar el verso 19. A ustedes, le dice el Señor, no les toca saber los tiempos ahora. Los tiempos están en Dios, pero ustedes tienen que recibir el poder
¿para qué? Para predicar. Así que acá dice, así que el apóstol Pedro, arrepentíos. Él estaba predicando. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Está hablando de la muerte de Cristo. Así que a él les predica Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan. Y para que vengan, después que nuestros pecados son borrados con la sangre de Jesús, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hasta que se cumpla el tiempo, ustedes no pueden saber el día y la hora que Jesús va a regresar. Pero ustedes tienen que saber que ustedes tienen poder para predicar el Evangelio, para predicar el arrepentimiento, para predicar la salvación, para enseñar a la gente hasta que se cumpla el tiempo. ¿Cuándo se cumple el tiempo? Mire, dice Romanos, yo le voy a dar solamente una reseña de lo que estamos mirando. Dice Romanos 11, el versículo 11, dice así, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbialos la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora le voy a explicar. ¿Qué pasó? Los judíos se rebelaron, fueron llevados cautivos por todo el mundo, por todas las naciones, y ellos no volvieron hasta 2000 años. Y en ese lapso entró la iglesia. El tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo. Pero dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por haberse ellos extraviado, por haberse ellos apartado de Dios, por haberse vuelto apóstatas, por haber negado al Señor, entró la iglesia. Y ellos quedaron en el mundo 2000 años. La iglesia entró a funcionar hasta que el Señor nos lleve. Dentro de muy poco, la iglesia termina el tiempo de la iglesia y vuelve otra vez. La última semana de Daniel 9, que falta una semana para que se cumpla lo que el Señor ha dicho, y dice, los judíos creyeron, dice, estos judíos que creyeron, dice, ellos pensaron, se acabó el reino, no hay más reino. Y no hay más. Y dice, hasta que venga la restauración. ¿Qué es la restauración? Va a venir la restauración, pero por ahora el reino de ellos se acabó. Dios tiene que castigar a Israel, ¿para qué? Que por causa de su endurecimiento entró la iglesia. Entró la iglesia, como dice el libro de los Hechos. Estamos mirando Hechos y
Se está acomodando todo. Mire, ¿cómo se está acomodando todo? Se está acomodando todo el plano de Dios, lo que la Biblia dice, porque se tiene que completar esa semana que falta de Daniel 9 y de Apocalipsis. También Apocalipsis está hablando, se tiene que completar todo lo que le faltó. Y entonces nosotros es ahí donde podemos entrar o donde entramos como iglesia, pero también el tiempo de la iglesia se está acabando. El Señor viene pronto, sale la iglesia, Jesús se la lleva a través del arrebatamiento y entra otra vez el pueblo de Israel. Porque ahora ya son nación, ahora ya tienen su nación, se volvieron a reconstruir, pero física, no espiritual. Ellos no están espiritualmente, no tienen sacrificio, no tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen nada de eso. Todo se acabó hace 2000 años atrás, cuando fueron cautivos. Y la iglesia, y acá les voy a decir algo, antes de ir a un corte, les voy a decir algo. Se terminó la función del templo cuando fueron cautivos y entró la iglesia. Se terminaron los profetas del Antiguo Testamento. Se terminaron los sacerdotes del Antiguo Testamento. No hay más. Ellos oran en una sinagoga, estamos hablando de los judíos. Entra la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia? En 1 Corintios 14, que nosotros ahora, la iglesia, todos dice en el apóstol Pedro y en Corintios, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y somos profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Porque el último profeta del Nuevo Testamento que apareció fue Juan el Bautista y después se terminó del Antiguo Testamento y se terminó. ¿Qué es un profeta? Dios tenía antes profetas, sacerdotes, escribas, esto, aquello. Un profeta es el que predice lo que va a acontecer futuramente o lo que ya aconteció. Pero ahora nosotros no podemos decir lo que va a acontecer proféticamente como diciendo Dios me mostró. No te mostró nada, ya está en la Biblia, está todo escrito en la palabra de Dios. No tenemos que inventar nada. No es que ya Dios lo dice. Ahora, si lo predicas, lo que está escrito, lo que Dios dice, bueno, estás repitiendo la palabra de Dios, sos un profeta porque estás hablando en el nombre de Dios y estás predicando en el nombre de Dios. Ahora, cuando alguien dice, Dios me mostró que tenés que casarte con alguien, o Dios me mostró que tenés que hacer este negocio, Dios me mostró que hagas esto, eso no es profecía, eso es adivinación. Dios no te va a mostrar eso, porque no está escrito. O sea, ya Dios dejó escrito su palabra lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado ahora con esos pseudos profetas que se levantan. No, porque Dios dice, mire, hasta algunos ya dijeron que Cristo ya está viniendo y se quedó no sé dónde, en el segundo cielo, no sé dónde, que se quedó ahí a esperar. No, hermano, no crea esas cosas, crea lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Su GPS. Está todo escrito. Bueno, ahora nos vamos a un corte, no se vaya, vamos a seguir explicando esto que es medio difícil, pero lo vamos haciendo.
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Estamos de vuelta, hermanos. Como decíamos, que los profetas, en el tiempo de la iglesia, ahora nosotros, tenemos que predicar la palabra escrita, que es la profecía más permanente. Y el hecho de que nosotros animemos a la gente, prediquemos, le hablemos, le estamos profetizando. Y el hecho de que oremos por la gente, estamos haciendo la función de un sacerdote. Quizás no tenemos el título, pero tenemos la función del profeta, del sacerdote, porque los cristianos somos los que estamos hablando en el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 1:1 dice que Dios le habló a todos de muchas maneras, pero ahora, en este tiempo, nos está hablando a través del Hijo, de Jesucristo. Y no hay ninguna nueva revelación, porque toda la palabra de Dios ya está sellada, cerrada. No se puede agregar ni quitar. No se puede. Así que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está hablando a la gente. Ahora lo que necesitamos nosotros, usted y yo, es iluminación. ¿Qué es iluminación? De lo que está escrito, de que Dios me lo revele, pero ya está escrito. No es que tengo una nueva revelación. No. Ya está escrito. Dios me ilumine para entender, por medio del Espíritu Santo, para entender su palabra, lo que Dios está haciendo. Y como estábamos hablando de Hechos, llegamos al versículo 7, dice, y le dice Dios, la cuarta verdad, le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempos y sazones. Bueno, nosotros lo medimos al tiempo cronológicamente. El tiempo del calendario, el tiempo de las 24 horas, el tiempo de los 365 días del año. Ahora, hay un tiempo que se llama especial, que es un tiempo especial que se llama Kairos. Por ejemplo, le voy a explicar cómo funciona el Kairos. El cromos es el tiempo,
como nos marcamos nosotros, por los días, por los meses y por los años. Pero el Kairos es un tiempo especial. ¿Qué es un tiempo especial? Por ejemplo, en el año hay un día especial. ¿Cuándo? El día de tu cumpleaños. Es un día, pero es especial. Y es como si fuera un Kairos. Por ejemplo, en el año hay un día especial, que es el cumpleaños de la patria. Y es un día especial porque ese día pasó eso y se festeja todos los años el Día de la Patria. Ahora, ese es un Kairos, es un día especial. Ahora el Señor le dice acá a sus discípulos, no os toca a vosotros saber las fechas. ¿Cuándo va a volver el Señor? Porque esa fecha o ese tiempo es Kairos, que solo Dios lo sabe en su infinita potestad o en su infinito calendario. No lo sabemos nosotros, ni el día ni la hora. Por eso que nosotros tenemos que saber que eso le corresponde a Dios, pero nosotros lo estamos esperando. Pero sí, dice el Señor, ustedes tienen que saber, tienen que saberlo. Ustedes, la iglesia, nosotros, todos los hermanos, tienen que saber que un día va a venir el Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí sabemos por las señales que Dios nos está mostrando. Él dijo, cuando ustedes vean estas señales, esto es lo que está pasando, cuando vean estas cosas que están sucediendo en el mundo, son señales que ya se aproxima el tiempo Kairos, que Dios va a volver, que Jesucristo va a volver a llevar a su iglesia. Y también Dios nos dejó otras señales, por ejemplo, las fiestas. Las fiestas no son judías, son las fiestas de Dios. Y hay 4 fiestas que se cumplieron en Jesús. Porque cada fiesta anunciaba la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y hay 3 fiestas que todavía no se cumplieron. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que todavía no se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Porque estas 7 fiestas están hablando todas de Jesús. Estas 4 ya se cumplieron. Entonces, ¿qué estamos esperando los cristianos? Por ejemplo, nosotros, la fiesta de las trompetas. Dice, y eso lo vamos a leer, dice en 1 Corintios, la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 51, dice así la palabra de Dios: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué estamos esperando los cristianos? ¿Qué estamos esperando? La fiesta de las trompetas. A la final de la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. ¡Qué hermoso! ¿Qué estamos esperando entonces? La tercera fiesta, dijimos 4 fiestas, la quinta fiesta de las trompetas. Cuando suenen las trompetas, el Señor nos está diciendo que Él viene pronto, que Él viene a buscarnos. ¿Y sabe qué? Y después está la fiesta de la expiación. Yo le voy a mostrar un poquitito. Mire lo que dice
lo que dice la palabra de Dios, por eso yo dije que la palabra de Dios es nuestro GPS. Lo que dice la palabra de Dios dice así: aquí viene el día de Jehová, viene en medio de ti y serán repartidos todos sus despojos, porque yo reuniré. Esto va a pasar después que la iglesia se vaya, no ahora, no en este tiempo, en el Cairo de Dios. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Contra quién van? Contra Jerusalén. Eso va a pasar después que la iglesia se vaya. Y viene la gran tribulación, dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será el cautiverio, el resto, y después saldrá de Jehová y peleará contra las naciones. Bueno, sigue hablando. Esto es lo que va a pasar en la fiesta de la expiación. Más adelante, después que la iglesia se vaya con Jesús. Y también dice Romanos 11:25, mire lo que dice, que es importante que usted, mire estos textos. Es tan preciosa la palabra de Dios, tan maravillosa, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. A ver, ¿qué le pasó a Israel? ¿Por qué entró la iglesia? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que los gentiles se hayan ido a al cielo con Jesús, hasta que la iglesia se fue con Jesús, y luego de todo eso, Israel será salvo porque vendrá como libertador el Señor para salvarlo. Ahora, es tan importante, hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que el acontecimiento con el tiempo kairos de Dios que viene, el arrebatamiento? Jesús viene a buscar a su iglesia y Él viene a buscarnos. Ahora, nosotros tenemos que saber, y la última fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos, que todos sabemos lo que significa. Ahora, lo importante de todo esto es que en este tiempo, ahora vamos a hablar de la importancia de ahora, les hablé del futuro, les hablé de los acontecimientos, les hablé lo que estamos esperando, pero ahora lo importante de ahora, de este momento que estamos viviendo ahora, el 15 de abril del 2021 que estamos viviendo, ¿qué es importante? Que tu ánimo no se canse, que no te desanimes en este tiempo. Porque, hermanos, hay tantas cosas para desanimarnos. Hay tantas voces que están saliendo no sé de dónde, de todos lados, para confundirnos. Están saliendo cosas tanto de afuera como de adentro, de los políticos, de los religiosos, de esto, del otro, de los gurús, de todo, por todos lados. ¿Qué es lo que sale? Que no se va a mejorar nada, seguro no se va a mejorar. Así que no pienses que esto, va a pasar esto y se va a mejorar. No. Que viene una catástrofe, viene una catástrofe. Que vienen situaciones difíciles, pero todas esas malas noticias que estamos escuchando no nos desanime. Porque sabe, hermano, si usted se desanima en este tiempo por lo que escucha, por lo que está oyendo de la gente, de la televisión, de las redes sociales, de las voces, de los presidentes, de los políticos, de todo, nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, nos entra la depresión. Y cuando nos deprimimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y la gente
deprimida, ¿qué hace? Ya no hay solución, este mundo no tiene solución, todo se va a destruir, mejor me quiero morir. Se va al alcohol, se va a la droga, se va a hacer tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no tiene esperanza, no tiene ánimo, no está esperando. Pero yo quiero decirte, hermano, que a pesar de que las cosas que están sucediendo, no te desanimes. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor, por ejemplo, en San Juan 14:1? Mire, lo voy a leer para que le quede grabado a usted la palabra de Dios. Dice así, lo hemos predicado tantas veces y lo seguimos hablando, pero mire lo que dice el Señor. San Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón por todo lo que usted escucha. Usted dice, ¿va a venir una recesión grande? Sí, va a venir. ¿Va a caer el dólar? Sí, va a caer. ¿Va a caer el euro? Sí, va a caer, porque todo eso está escrito. ¿No va a haber trabajo? No, no va a haber, porque es así. Ahora, cuando usted escuche tantas cosas, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para todos ustedes. ¿Qué fue a hacer el Señor allá? A prepararnos lugar a nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice el Señor acá? En el tiempo kairos de Dios, en la fecha especial, que no la sabemos ni el día ni la hora, va a volver. Vendré otra vez. ¿A qué va a volver Jesús? Y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, vosotros también estéis. No tengan miedo. No se desanimen. No se frustren por lo que escuchen, por lo que vean. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que Él está con nosotros y Él dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que nada, ahí mismo en el 14 dice que nada nos quite la paz. Dice que nada nos quite la paz, que Él es la paz, que Él es el camino. Dice en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora mire lo que dice el Salmo 112. Y quiero dejar este texto con ustedes. De hermoso la palabra de Dios. Salmo 112. Vamos a mirar el versículo 7 del Salmo 112. Dice, no tendrás temor de malas noticias. ¿Qué dice? No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está tu corazón. No te va a venir un infarto del coronavirus, no. No te va a venir una trombosis por el coronavirus, no. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos su deseo. No tengas miedo de malas noticias. Todo lo que está viniendo es malas noticias. No te desanimes, no tengas miedo, que Dios te dé la paz, que está en el camino correcto del Señor. Él dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermanos, realmente esto que yo compartí, mire, es una riqueza espiritual tan grande que usted ni se imagina, que llena su alma. ¿Sabe que después que escucha todo esto, mi alma queda tan llena del Señor, confiada? Y digo, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, estamos acá.
Y el Señor cuida nuestro corazón. ¡Qué hermoso! No nos va a venir ninguna trombosis, ninguna muerte súbita, ninguna cosa. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos miedo, no le tenemos miedo. Estamos seguros. Yo pienso que pudiéramos orar, dándole gracias a Dios por estas verdades tan grandes. Mire que yo lo pasé muy rápido porque no se puede en poquitos minutos enseñar estas cosas tan profundas, pero usted tiene un pantallazo de lo que viene en el futuro, que estamos esperando en el tiempo Kairos, estamos esperando el arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora, pero sí el Señor viene pronto. Amén. Señor, te damos tantas gracias, porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que tú siempre nos vas a ayudar, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Y eso lo recibimos. Ayúdanos, Señor, a no ser incrédulos, a creerte a ti, a esperar en ti y a creer, Señor, que tú eres poderoso para ayudarnos en todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos hablar a otros tu palabra, que podamos compartir la palabra, que podamos enseñar, que podamos orar por otros, porque no podemos salir, no podemos ir a visitar, pero sí podemos hablar, orar con la gente que te necesita. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa. Nos seguimos llenando de ti, Señor. Y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.